tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra casa virtual. Mi nombre es Martín, soy miembro de la institución y actualmente me desempeño como secretario de Cultura en la Casa Rosario, a cargo de la difusión de las actividades públicas. Pero antes de presentar la charla de hoy, queremos agradecerle por su presencia y a quienes se acercan por primera vez, les damos la bienvenida y aprovechamos para contarles que la Sociedad Teosófica es una entidad sin fines de lucro. Fue fundada en 1875 y actualmente está activa en más de 60 países. Su sede internacional se encuentra en Adyar, en el sur de la India, en la ciudad de Chennai. Su principal objetivo es la fraternidad como forma de vida. Se fomenta además la libre investigación y la búsqueda del camino espiritual, a fin de lograr una visión integral del hombre, la vida y el universo. La palabra teosofía significa sabiduría divina, y en cada ser humano existe esa fuente de sabiduría. Está más allá del conocimiento que nuestra mente pueda alcanzar a través de la acumulación de información o experiencia. Esta sabiduría es inherente a nuestra naturaleza espiritual. La teosofía entonces nos brinda un cuerpo de enseñanzas que no tienen la intención de promover una nueva creencia, sino de ayudar a que en cada uno de nosotros despierte esta sabiduría y poder realizar esa verdad o realidad una que subyace en todas las cosas. La charla de hoy estará a cargo del señor Walter Bravo. Él es profesional farmacéutico, miembro de la Sociedad Teosófica desde 2012. Actualmente su estudio está orientado al autoconocimiento y la comprensión de la vida a partir de la filosofía Vedanta. El tema que nos va a desarrollar esta tarde es mindfulness y luego, para el próximo sábado, la dimensión de la hora. Mindfulness es un término moderno que designa un conjunto de enseñanzas prácticas fundamentadas en antiguos, aunque atemporales principios. Exploraremos sus orígenes, alcances y aplicaciones actuales, y para ello los dejamos con el orador. Walter, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Bueno, comenzamos entonces. Como decía Martín, mindfulness es un término moderno. Podemos decir que mindfulness es una enseñanza muy actual. Sin embargo, sus raíces son muy antiguas y profundamente espirituales. Desde que comenzó su difusión en Occidente, allá por los años 70, a partir de retiros y seminarios que fueron realizándose en el hemisferio norte, fue conocida por un número creciente de personas, estudiado y practicado tanto a nivel individual como colectivo. Instituciones como escuelas, universidades, deportes y hospitales lo implementaron como parte de sus programas con excelentes resultados. En los últimos años, dentro de las neurociencias, se han hecho estudios de la aplicación de sus prácticas, verificándose así científicamente sus óptimos resultados. Y así hoy en día tenemos mucho material de mindfulness, diversos métodos basados en él, aplicados a distintos campos de la actividad humana. Mindfulness en los negocios, en las empresas, en el estudio, en la salud, y en general como una herramienta para sobrellevar situaciones difíciles, estresantes. Así que por eso es una enseñanza muy actual. Pero más allá de toda esta presentación moderna, pragmática, funcional de mindfulness, decíamos que sus raíces son muy antiguas y espirituales. Su origen tenemos que ubicarlo en el Satipatthana Sutta o Sutra, según lo leamos en Pali o en sánscrito, enseñanza entregada por el Buda, y en la cual él, a modo de introducción, nos dice de manera inequívoca: esta es la doctrina para la purificación de los seres y que puede capacitar a cualquiera que la aplique para alcanzar el nirvana o nirvana,
también según el idioma que utilicemos. En este texto, como en otros, es común encontrar palabras en Pali porque era una lengua muy popular en los tiempos del Buda, derivado de idiomas vernáculos del norte de la India. En cambio, el sánscrito se reservaba en general más para las clases instruidas, así que el Buda lo utilizó en esta y en otras de sus enseñanzas. Y entonces es que el Buda Gautama, en la introducción de su Satipatthana Sutta, nos dice: este es el camino directo para la purificación de los seres, para la superación de la aflicción y el llanto, para la desaparición del sufrimiento y del descontento, y para adquirir el verdadero método para la realización del Nirvana. Podríamos entonces preguntarnos cómo es que una enseñanza de este calibre, de este nivel espiritual, llega a nuestros tiempos en una presentación tan práctica, tan moderna. Y la razón de ello es que el núcleo y eje del mindfulness, de su teoría y práctica, es el aspecto cognitivo del ser. En lo que se refiere al sendero espiritual, en mindfulness no hay un conjunto de reglas, de cánones, ni de prácticas litúrgicas, ni ningún tipo de obligación ni dogmatismo. Tampoco aborda el sendero espiritual desde el punto de vista ético-moral, tal como lo hacen otras tradiciones. No quiere decir, por supuesto, que lo excluya, sino que no forma parte de su cuerpo de enseñanzas. Mindfulness se enfoca directamente en la faceta cognitiva del ser. Y esto le da una absoluta universalidad, ya que la práctica de mindfulness puede ser llevada a cabo bajo cualquier cultura, en cualquier época y bajo cualquier circunstancia. Dicho todo esto, entonces vamos a tratar de presentar concretamente, definiendo mindfulness y exponiendo cuáles son sus principios y cómo se implementan, cómo se practican. Entonces, si buscamos una definición, la más corriente que vamos a hallar es la traducción del término inglés, mindfulness, atención plena. También lo vamos a encontrar definido como vivir el presente, vivir el momento, estar aquí y ahora, etc. Ahora bien, ¿qué implica esto? ¿Qué queremos decir con atención plena? Vamos a poner un ejemplo. Si alguien ingresa a un lugar y muy atentamente comienza a observar lo que allí ve y empieza a elaborar una especie de informe mental a través de sus juicios, de sus críticas, digamos, del estilo edilicio, de la iluminación, la ornamentación, el mobiliario, formulando pensamientos tales como: aquello no debería estar ahí, eso habría que cambiarlo por otra cosa, tal vez se equivocaron con esto, ahí sería más funcional este tipo de estilo, etcétera, etcétera. Digamos que va realizando, a través de su atenta observación, una serie de juicios y críticas, vamos a decir que constructivos. Y entonces, ante un caso así, podríamos decir que esta persona está practicando mindfulness o está en estado mindfulness. Y bueno, en principio no, porque si bien hay una atención aplicada y esmerada, esta está formando parte de una trama de pensamientos que se formulan con el objetivo de expresar una crítica. El proceso mental habitual de recibir información, compararla con otra ya existente en la memoria, puede ser a modo de imagen o a modo de criterio, y a partir de ahí, de esa comparación de la información recibida con la información almacenada, emitir una conclusión, en este caso en forma de juicio de valor o de crítica, es un proceso común y automático para la mente, ¿no es cierto?, que puede ser a su vez alimentado por la imaginación y las asociaciones mentales, y todo esto sostiene una actividad discursiva de la mente que nos aleja de lo que queremos significar con atención plena. Para hablar de atención plena y como modelo de ello, tendríamos que decir que esta es una atención manifestada a través de una mente sin movimientos, sin pensamientos, a través de un cuerpo emocional equilibrado, libre de la interacción de los opuestos de aceptación, rechazo, me gusta, no me gusta, en ausencia de proyecciones hacia el pasado o hacia el futuro,
Y entonces tendríamos una atención totalmente pura, sin interferencias, y ahí podríamos hablar de un modelo de mindfulness. Ahora bien, si este fuera el caso, mindfulness carecería de utilidad práctica. Y entonces, para completar esta definición, podemos acudir a otra de las definiciones condensadas de mindfulness, que es vivir el presente. ¿Qué significa esto? Por lo general, cuando hablamos de presente, nos remitimos al tiempo, la hora, el minuto, el instante presente. Pero el presente al que se refiere mindfulness, que es un presente cognitivo, porque mindfulness trabaja sobre este aspecto, abarca mucho más. Implica, sí, el presente cronológico, el espacio asociado a él, porque no podemos separar tiempo de espacio, desde un punto de vista físico son una unidad, y nuestro papel dentro de ellos, nuestra participación, nuestra interacción necesaria con el entorno. Así, vivir el presente implica no solo observar atentamente, sino interactuar adecuadamente con el entorno. Si el entorno es de una ausencia de actividad, entonces podemos estar ausentes de actividad. Pero ante cualquier estímulo, entonces tenemos que interactuar adecuadamente con este estímulo, tenemos que gestionar ese presente nuestro. Y entonces a eso apunta concretamente esta definición de vivir el presente. Es manejar nuestro papel dentro del presente, cualquiera que sea esto. Gestionarlo óptimamente. Entonces podríamos ahora ampliar la definición de mindfulness diciendo que es atención plena, aplicada y sostenida a la vivencia del presente. A partir de ahí obtenemos una fórmula que es completamente práctica. Y bueno, obviamente, cuando tenemos una atención libre de interferencias mentales y emocionales, vamos a tener una actitud plena para responder adecuadamente a lo que sea necesario. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo se practica? Porque normalmente quizás nuestras mentes estén acostumbradas a proyectarse hacia el pasado y hacia el futuro, imaginar, entretener pensamientos que no necesariamente tienen que ver con lo que ocurre, con lo que sucede en nuestro entorno. Y entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Un autor contemporáneo dio en este sentido una metáfora muy práctica, diciendo que los pensamientos, y podríamos agregar a esto los sentimientos y los recuerdos, son como los trenes en una gran estación. Entonces, no seas un pasajero, sé la estación. Con esto quiere decir que de ninguna manera, y esto vale para cualquier práctica meditativa, tratamos de interferir con los procesos de pensamiento y sentimiento, de recuerdo, de proyección que se generan. Estos procesos tenemos que dejarlos surgir y desaparecer, observándolos, pero sin permitir que nuestra atención se ancle en ellos. De esta manera, podemos tener una observación de nuestro entorno, atenta, de nuestro presente. También observamos aquello que surja en nuestro interior, pero sin permitir que la atención se ancle en ningún pensamiento, ni sentimiento, ni recuerdo particular. O sea, no nos subimos, no nos enganchamos a la corriente de pensamientos que estemos teniendo. De esta manera, podemos tener una atención libre para gestionar lo que sea necesario. De nuevo, ¿cómo podemos realizar esto? Y aquí la clave es enfocarse en lo que sucede. Así como en las prácticas meditativas estáticas uno se enfoca en un objeto y trata de que la mente quede totalmente prendida de ese objeto, por decirlo de una manera simple, aquí en este caso, en mindfulness, se enseña una atención panorámica, que no se enfoca en un objeto particular, salvo que el requerimiento del presente sea ese. Pero de lo contrario, en mindfulness siempre la atención será panorámica, abarcando todo lo que constituya nuestro entorno, todo aquello que pueda convertirse en una necesidad de respuesta nuestra. Y entonces la atención sostenida en este entorno
sin permitir que ésta sea detenida por ningún proceso interno, simplemente observando lo que surja, como dijimos, es lo que va a ir configurando nuestro aparato cognitivo como para llegar a tener un estado mindfulness. Esta atención sobre lo que acontece, sobre lo que sucede, cuando es sostenida en el tiempo, sin permitírsele alimentar pensamientos y sentimientos que no tengan que ver con la gestión de nuestro entorno, va a ser dos cosas. Primero, puede configurarse en nosotros la noción de un yo, un nosotros que observa y aquellos que estamos observando. En la medida que sostengamos esta atención enfocada en el presente, esta noción de nosotros observando y aquello que observamos va a ir diluyéndose. Es como que en principio se va a ir generando primero una brecha que nos separa de aquello que con lo cual nos estamos identificando. Y a partir de ahí, si persistimos en esta práctica, se irán desdibujando los contornos de un yo protagónico, observador, que es aquello que puede interferir con nuestra acción espontánea, que es a lo que aspira el mindfulness. Entonces, como para ver un poquito más en detalle en este proceso, cuando nos proponemos una práctica de observación atenta, lo primero que vamos a tener es a nosotros observando y aquello que observamos, que nos va a presentar aspectos que no habíamos notado antes cuando lo observábamos con menos atención, ¿no es cierto? Esto es algo obvio. Y en lo que respecta a nuestro interior, cuando empecemos a observar los procesos de pensamiento y de sentimiento, vamos a ver con qué nos estamos identificando. Muchas veces sucede que inconscientemente estamos configurados de manera que determinados pensamientos y sentimientos son nosotros mismos. Nos identificamos con formas de pensar, con hábitos de pensamiento y de sentimiento, con formas de ser. Y entonces decimos, soy de tal o cual manera, soy tímido, soy atrevido, etc. Sin caer en la cuenta de que todo ello, todo ese material psíquico, no es más que una manifestación fenoménica de nuestra mente, pero no tiene que ver con lo que nosotros somos en esencia. De ahí la importancia de una observación atenta, porque a partir de que comencemos a observar, puede empezar un proceso de desidentificación. Irá creándose un espacio, una brecha, no quiero decir una grieta, entre lo que observamos y nosotros mismos, entre aquellos con lo que nos estamos identificando y nosotros. Eso nos va a dar un aire psíquico, un espacio de libertad para reflexionar, para no caer enganchados en un tren de sentimientos, a lo mejor para no reaccionar de una manera que no es del todo consciente a algo que nos sucede. Y a partir de ahí, a partir de esa observación detenida que nos permite una desidentificación y una configuración de observador y observado, vamos a experimentar, si esta atención es sostenida de esta forma, una dilución de este sentido de un yo que observa. La atención enfocada y sostenida tiene la capacidad de desdibujar los contornos egoicos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, si logramos un estado avanzado de esta práctica, vamos a ver que puede haber solamente atención fluyendo, sin un yo que interfiera. Y a partir de ahí, podemos decir que se ha conseguido un estado de mindfulness. En Oriente hay algunos términos que designan estos estados, porque a través de la corriente del Zen, por ejemplo, o del Chan, o a través de la doctrina taoísta, hay toda una serie de enseñanzas que juntamente apuntan a esto. De hecho, es la finalidad de todo sendero espiritual.
vamos a ver que, como lo dijimos tantas veces en Teosofía, cualquiera sea el abordaje de un sendero espiritual, la meta o a lo que se llega, la meta en realidad es una concesión, no es una meta porque dentro de un sendero espiritual no hay metas, pero en principio, cuando uno inicia una práctica, tiene que tener una aspiración, una motivación, que luego, con la práctica misma, si esta práctica es genuina, se va a ir diluyendo, va a ir siendo reemplazada por nuestra propia conciencia, que no necesita motivación alguna, porque en definitiva lo que estamos tratando de hacer a través de esta o cualquier práctica es desbloquear aquello que ya en algún nivel de nosotros está presente y está manifestado, solo que no surge a través de nuestra mente, nuestro estado de conciencia ordinario. Entonces, decía que, por ejemplo, en el taoísmo se habla de Wu Wei, que literalmente es no acción, que no es lo mismo que inacción. No acción implica una acción que se realiza sin un sentido protagónico, sin un sentido egoico. Y también hay un término que es Wuxin, que se traduce como no mente, que hace referencia justamente a esto, que es un estado más allá de los procesos mentales y a partir del cual puede lograrse una acción que es completamente espontánea y por tanto eficaz. Hay algunas películas en este sentido que pueden resultar interesantes para quienes quieran profundizar en esto. Por ejemplo, hay una película titulada El Guerrero Pacífico, en la cual un maestro le dice a su estudiante, voy a citar una escena en particular, tienes que sacar la basura de tu mente. Y el estudiante le dice, ¿cómo? Nos vemos mañana en el campus, le dice el maestro. Se refería al campus universitario en donde estudiaba su discípulo. Y así entonces al otro día el maestro lo espera en un puente que había en el campus, debajo había un lago, y el discípulo llega apurado diciéndole, me olvidé, tenía clases en este momento, podemos hacer esto rápido. Y el maestro le dice, sí, sí, claro, y antes de que el discípulo se diera cuenta de lo que sucedía, lo toma del cuello de la cintura y lo tira desde el puente al lago. Y se va caminando. Este tipo de historias así un tanto bruscas son muy comunes dentro de la doctrina del Zen. Y bueno, para continuar con la historia, el discípulo cuando sale del agua va atrás de su maestro, confundido, enojado, recriminándole, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Me tiraste al agua? Y el maestro le dice, te vacié la mente. Y el discípulo le contesta, pero no, me tiraste al agua, siguiendo con su enojo. Y el maestro le dice, pero mientras caías, ¿en qué estabas pensando? Entonces, esto que dentro del Zen y del Chan se busca a veces de una manera así brusca, intempestiva, representa el estado que se busca a través de la práctica de mindfulness. Aquel sumergirse en la acción sin que haya nada dentro o fuera nuestro que pueda interferir con nosotros. El concepto de Wuxin también tiene una ejemplificación bastante buena dentro de un film que es The Last Samurai, El Último Samurai, protagonizado por Tom Cruise, y en el cual él, siendo un militar, está siendo entrenado por un grupo de samuráis y llegando a un determinado nivel de pericia en el manejo de la espada, no podía pasar de ahí a pesar de todo lo que entrenaba, entonces un samurái se acerca y le dice, hay mucha mente, no mente. Y tal como sucede en estas historias, cuando el discípulo ha tenido ya un entrenamiento intenso y por lo tanto está en un estado de tensión adecuada, él se ilumina y a través de esa enseñanza desbloquea todo aquello que estaba impidiéndole avanzar en la pericia en este caso, en el manejo de la espada. Entonces, lo que se busca a través de esta disciplina es que uno pueda lograr un estado mental en el cual
no haya pensamientos, sentimientos ni recuerdos que sean innecesarios. En principio decía, a través de un ejemplo, una persona que entra a algún lugar y hace una observación detenida, una crítica, y decíamos que eso no es mindfulness. Pero si esta persona fuese, por ejemplo, un arquitecto o alguien que tiene que hacer un trabajo en ese lugar, y todo este proceso mental al que hacía referencia fuese ordenado y conducente a los objetivos que esta persona tiene que realizar allí, entonces sí podríamos hablar de práctica de mindfulness, porque en este caso habría una atención aplicada y sostenida a la vivencia del presente. La proyección, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, es válida siempre dentro del mindfulness, siempre y cuando esto obedezca a la realización de lo que nuestro presente, lo que sucede en él, lo que nos sucede, nos lo requiera. Entonces, buscamos a través de una atención sostenida una respuesta adecuada y limitada a lo que el presente requiera. Quienes hayan leído algo sobre mindfulness quizás hayan visto que hay muchos ejercicios en torno a mantener la atención en la respiración y esto como parte de prácticas de meditación sentado, que también por supuesto forman parte de la doctrina de mindfulness. Y esto es un recurso muy válido porque a veces es necesario darle a la mente algo muy definido en lo cual poder anclarla. Y bueno, dado que la respiración es algo que está siempre con nosotros, entonces en cualquier momento el practicante puede volver la atención a la respiración, situarla allí y salir de un estado de confusión mental temporal que esté teniendo. Entonces, esta práctica de sentarse con la espalda recta, como es requerido por cualquier práctica de tipo contemplativa, meditativa, y observar y concentrarse en la respiración, es una de las prácticas fundamentales dentro del mindfulness y sí puede ser llevado a cabo por cualquiera que tenga este tipo de inclinación, unos minutos al día, y esto lo que hace es afianzar el manejo de la atención para después poder aplicarlo a la actividad diaria. Sin embargo, hay que tener presente que si se habla de mindfulness, hay que referirse a una práctica permanente. No basta con solo unos minutos de contemplación en la privacidad de una habitación, de nuestro hogar, sino que cualquier cosa que estemos realizando debe ser depositaria de toda nuestra atención. Y cualquier cosa que surja en nuestro interior mientras la estamos realizando debe ser dejada de lado, en el sentido de que no debe permitirse a la atención anclarse en ello. Porque de esta manera es la única, esta forma es la única en que se puede lograr un estado de acción espontánea. Si permitimos que nuestra mente se ancle en lo que estamos pensando, en lo que estamos sintiendo o recordando, necesariamente perdemos algo del seguimiento de lo que acontece en nuestro presente. Entonces, esta atención sostenida permanentemente en lo que pasa en nuestro exterior es la herramienta fundamental que utiliza mindfulness para detener los procesos mentales innecesarios. En lugar de enfocarnos, como decíamos, en un objeto, tal como lo hacen otro tipo de prácticas, en este caso nuestro objeto es lo que sucede, el panorama que tenemos a nuestro alrededor, el cual debe estar libre de calificaciones mentales, porque un obstáculo muy importante que tenemos para esto es el hecho de que nuestra mente califica las situaciones. Esto es aburrido, esto no me gusta, y todo eso es una acción mental automática que debe ser observada, pero no se debe permitir que desvíe nuestra atención. Todo este proceso, cuando es sostenido
se convierte no solamente en una herramienta cognitiva que nos ayuda en cualquier actividad que realicemos, sino en un sendero espiritual. Y en este sentido, podremos preguntarnos cómo es que la atención enfocada en lo externo, en lo que sucede, se convierte en un sendero espiritual. Si no calificamos lo que ocurre a nuestro alrededor, si podemos mantener una atención de modo tal que nuestra observación sea imparcial y nuestra actuación sea la que requiere el presente, estaremos manifestando, o al menos estaremos haciendo el espacio necesario, creando el ambiente propicio para que nuestro nivel más profundo de conciencia pueda expresarse. En definitiva, lo que se busca con cualquier práctica de tipo contemplativa, meditativa, es detener, primero aquietar y finalmente poder llegar a detener los procesos mentales innecesarios. En los Yoga Sutras de Patanjali, un gran texto, se define al yoga justamente como la inhibición de las modificaciones de la mente. Dicha inhibición es esencial en cualquier sendero espiritual, porque es el primer paso para que tengamos algún acceso a nuestra conciencia más profunda, a la esencia que hay en nosotros y en todas las cosas. Y esto es lo que se busca a través de la atención sostenida en lo exterior con la práctica de mindfulness. De esta manera podemos ir vislumbrando facetas de la atención que nos pasan desapercibidas. De hecho, un problema fundamental que tenemos creo que es que desatendemos a la atención. La atención no tiene suficiente atención. Es decir, no dejamos a la atención lo suficientemente libre como para que a través de su capacidad, que es iluminar, conocer, se reconozca y se ilumine a sí misma. Si podemos conseguir esto a través de una inhibición de los procesos mentales, por medio de una atención sostenida en lo externo, en lo que acontece, entonces podremos lograr un flujo de atención puro, lo que en budismo se conoce como la purificación de la visión, que nos acerque a una comprensión de lo que sucede, tanto en nuestro exterior como en nuestro interior, y a un atisbo de la verdad que hay detrás de todo fenómeno, tanto interno como externo. A través de la atención sostenida es como podemos llegar a tener algún vislumbre de nuestros niveles espirituales más profundos. En Teosofía hablamos de Atma Buddhi como los niveles espirituales más elevados, planos, niveles del universo y de nosotros mismos como individualidad. ¿Y qué es lo que podemos tener de estos niveles, más allá de aquello que podamos leer a través de las enseñanzas de los maestros? ¿Qué puede haber de asequible y cómo podemos llegar a investigarlos? Y justamente la atención es el hilo a través del cual podemos obtener algún vislumbre de estos niveles elevados de conciencia. La atención sostenida, la atención en un flujo limpio, no interrumpido por procesos mentales y emocionales y de recuerdo innecesarios, es el ambiente adecuado para que los niveles espirituales puedan encontrar expresión a través de nosotros, para que los niveles más sutiles de materia puedan ser trabajados, para que la inspiración que estamos recibiendo y que muchas veces no nos llega, o que tratamos de recibir de nuestros niveles de conciencia más elevados, solamente puede llegarnos y materializarse en nosotros
a través de un proceso de inhibición de las modificaciones mentales innecesarias. Así, la atención se convierte en aquel hilo conductor que puede llevarnos a algún vislumbre de nuestros niveles de conciencia más elevados. En cuanto a práctica de mindfulness de tipo contemplativa, para aquellos que tengan esa inclinación a realizarla, y de hecho es algo que los monjes que introdujeron el mindfulness lo recomiendan en este sentido, porque si bien se da esta doctrina como una disciplina para aplicarse en todo momento, siempre es necesario de alguna manera reforzar esta capacidad de mantener la atención a través de un aquietamiento de nuestros cuerpos. Esto es lo que permitirá afianzarnos en esta práctica. Y en este sentido, el Buda, en su Satipatthana Sutta, nos da toda una explicación detallada de cómo llevar a cabo esta práctica. Él les habla a sus bhikkhus, a sus discípulos, y les dice, deben observar con claridad mental, con atención plena, vehementemente, y libres de repulsión o de apego para con el mundo. Bajo esas condiciones, el Buda Gautama les dice, deben observar el cuerpo, los sentimientos, la mente y los fenómenos. Claro, ¿cómo llegar a ese estado, ¿no es cierto?, de libertad, de apego o de descontento para con el mundo? Justamente, si bien para un monje eso ya es algo que está instalado, y en este caso el Buda le estaba hablando a sus discípulos, que casi todos ellos eran monjes, para nosotros es quizá la parte más complicada. Entonces, comenzar a partir de la atención plena, de desarrollar esta atención plena en todo lo que se hace, sería el primer paso, porque la única manera de lograr un desapego auténtico es a través de una atención sostenida que puede derivar en una correcta comprensión de lo que sucede. El desapego debe venir a través de una observación sostenida que nos permita una visión pura, mientras nuestra visión de las cosas esté siempre matizada por nuestras formas de pensar y de sentir, no hay desapego posible. Entonces, el primer paso para poder liberarse de apego o de descontento para con el mundo, tal como lo expresa el Buda, es justamente poder mantener un estado de observación que nos posibilite la desidentificación con estas formas de pensar y de sentir. Tenemos que llegar a un nivel de nuestra conciencia en el cual nos percibamos como algo independiente de aquello que se piensa, que se siente y que se observa. Esta capacidad de observar sostenidamente, sin que haya interferencia, o a pesar de la interferencia, mantener con vehemencia este nivel de observación, va a hacer que se configure en nuestro aparato cognitivo la idea de que somos aquello que observa. Esa sería una primera identificación cuando nos vamos liberando de la identificación más superficial que tenemos con nuestras formas de pensar y de sentir. Si llegamos a realizar en algún grado que no somos lo que estamos pensando, que no somos lo que estamos sintiendo, sino que todo eso son procesos, son dhammas, son fenómenos que ocurren en nuestra mente, en nuestro cuerpo emocional, pero que nosotros somos la conciencia que está detrás de eso, ahí entonces obtendremos el primer nivel como para poder acceder a nuestros niveles espirituales más profundos. Si comprendemos que somos lo que atestigua, que somos lo que observa, pero que no somos lo que ocurre dentro nuestro, si comprendemos que todo lo que sucede a nivel psíquico son dhammas, son fenómenos que suceden en nuestros cuerpos vehículos,
entonces podremos ir acercándonos a la verdad de lo que realmente somos. Y esto puede lograrse solamente a través de observar todo lo que sea necesario. Quiero decir con esto, en el mindfulness no hay una búsqueda de determinada condición para la práctica. No hay una discriminación de situaciones. En este sentido, mindfulness se aplica cualquiera sea la vivencia que estamos teniendo, cualquiera sea el ambiente en el que nos encontremos, porque es necesario liberarnos de toda etiqueta mental que nos impulse a desviar la atención de aquello que estamos presenciando. La idea aquí es que nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser, no tiene que ver con lo que está ocurriendo, tanto interna como externamente. Está libre de todo eso. Pero esto es algo que tiene que poder realizarse, de alguna manera experimentarse. Y a partir de este primer paso, entonces, podemos ir acercándonos a la verdad de lo que somos realmente. Esto requiere que nuestra atención siempre esté ahí donde sea necesario. Si nosotros por alguna preferencia, por alguna situación particular, elegimos no atender, elegimos refugiarnos en determinados procesos mentales, entonces estaremos en ese sentido perdiendo en nuestro sendero espiritual una oportunidad. La observación del presente, cualquiera que sea este, por más desagradable que pueda llegar a ser, es un paso necesario para comprender y para acercarnos a lo que en verdad somos. Porque si decimos que somos espíritu, es para nosotros una palabra. Para poder llegar a tener una comprensión de eso, entonces tenemos que empezar a ver cómo podemos de alguna manera tener alguna experiencia que nos capacite para expresar esa verdad que muchas veces la leemos, pero que no podemos llegar a experimentar. Y la única forma, nos dice esta doctrina, de lograrlo, es a través de una atención permanente en todo lo que es nuestra vida, en todo lo que es nuestro presente. Si empezamos a practicar primero de una forma tranquila, aquietada, sentándonos, observando, por ejemplo, nuestra respiración, pasando la atención a nuestro cuerpo, luego a nuestros sentimientos, a nuestra mente, focalizando la atención en cada uno de estos aspectos e impidiendo que quede anclada en cualquiera de los otros que no estamos utilizando como foco de observación, podremos lograr cierta estabilidad en el manejo de nuestra atención y a partir de ahí entonces aprovechar dicha práctica para enfocarla permanentemente en lo que quiera que hagamos y donde quiera que estemos. No hay en este sentido, para esta enseñanza, situaciones triviales, situaciones comunes. Cualquier tipo de situación es un foco de práctica, porque en realidad no se refiere esto a estar observando lo que ocurre por el objeto en sí o por la situación en sí, sino que es el hecho de observar el acto mismo de atender. Es la atención que tiene que fluir libremente, que debe ser observada, es decir, debe ser plenamente consciente, y la única manera de que esta atención sea plenamente consciente es que estemos atendiendo al acto de atender, y esto tiene que extenderse en cualquier tipo de situación. Comprenden entonces la universalidad y el total panorama que abarca el mindfulness en nuestras vidas, o que puede abarcar. Cualquier situación que estemos experimentando, cualquier cosa que tengamos que hacer, sea esta lavar los platos o sea ejecutar un proyecto importante, es igualmente digno de toda nuestra atención. Hay una historia según la cual una mujer se acerca al Buda
y le plantea que ella no sabía hacer absolutamente nada, que lo único que había hecho en toda su vida es sacar agua de un pozo. Creo que la conté si alguien estuvo en alguna de las charlas que dimos de mindfulness en la Sociedad Teosófica de Rosario, cuando todavía no podíamos hacer las charlas presenciales. Decía entonces en esta historia, esta mujer le plantea esta situación al Buda diciéndole que ¿qué puede hacer ella? Que lo único que sabía hacer es sacar agua de un pozo. Y entonces el Buda le dice, haga solamente eso. Observe sus manos cuando usted las utiliza para tomar la soga. Observe cómo se desliza la soga. Observe cómo asciende el balde con el agua. Observe cada uno de los pasos que usted da. Y a través de esta observación así atenta, totalmente simple, a un hecho completamente ordinario, se dice que esta historia culmina con la iluminación de esta mujer que se convirtió en discípula del Buda. Entonces, no hay ninguna situación que quede fuera. Cualquier hecho, cualquier actividad y cualquier situación es un foco de atención adecuado para la contemplación que nos exige el mindfulness. No sé si a esta altura puede surgir alguna pregunta, algún aporte. Cuando dimos las charlas en la sede de Rosario de la Sociedad Teosófica, hicimos algunos ejercicios. Por ahí es más fácil hacerlos presencialmente. Por eso ahora me limito solamente a describirlos, y cualquiera que pueda realizarlos, que quiera realizarlos, ahora que tenemos que seguir aislados, puede ser una muy buena ocasión para comenzar con este tipo de prácticas. Tomarnos 10 minutos, 5 al principio, 10, 15, y simplemente sentarse con la espalda recta y observar la respiración. Tratar de concentrarse solamente en la respiración. Obviamente van a surgir todo tipo de pensamientos, recuerdos, tenemos que hacer esto, aquello. Todo eso tiene que ser observado simplemente. Esto es una práctica de enfocar la atención. Nada de lo que ocurra está mal, nada de lo que ocurra, en el sentido de que nada de lo que ocurra queda fuera de la práctica. Todo queda englobado en la práctica. Cualquier cosa que surja tiene que ser observada. Si no permitimos o si podemos hacer que nuestra atención no quede anclada por lo que sucede, entonces la práctica sigue siendo efectiva. Y en lo que se refiere a nuestra actividad externa, bueno, se requiere un permanente recuerdo de estar atentos a lo que ocurre y de no quedar enganchados en ninguno de nuestros procesos mentales habituales. El mismo término mindfulness deriva de la palabra de la palabra Pali, que es sati, que significa, por lo menos una de sus acepciones, porque se nos dice que tiene varias, recordar. Y bueno, en el caso de mindfulness, este recuerdo de mantenernos atentos, de atender al mismo acto de la atención y de no permitir que nuestra atención quede anclada en nada, constituye la práctica esencial de esta enseñanza. Hay una pregunta en el chat. Ajá. Dice, en la práctica del Tai Chi se realiza la concentración plena. ¿Qué opinión tienes de esta disciplina? Bueno, en sí el Tai Chi me parece excelente. Nunca he profundizado en él. Practiqué, pero muy poco, no forma parte de mi práctica habitual, pero me parece una forma maravillosa de hacer meditación en acción, enfocándose, manteniendo la atención en nuestra práctica, en nuestro cuerpo, en nuestro entorno, y con cada movimiento poder sentirlo plenamente, sin permitir a través de esta práctica ninguna distracción. Creo que es una maravillosa manera de practicar mindfulness, de realizar esto que es meditación en la acción, que en definitiva mindfulness es eso, es una forma de meditar en la acción.
Walter, tenemos también a Vilma, que está leyendo los comentarios que están en Facebook. A lo mejor Vilma tiene alguna pregunta para hacerte desde allí. Bueno, sería interesante, sí. Siempre que hay una interacción es positivo, creo que enriquece mucho la charla. Gracias, Walter. Buenas tardes. Acá nos dice uno de los seguidores, muy buena la charla, y pregunta, ¿qué diferencia hay entre mindfulness y meditación? Bueno, meditación es un término muy general. Sabemos que hay distintas formas de practicar meditación, hay distintas escuelas, distintas doctrinas. Se puede practicar, por ejemplo, la meditación con un solo objeto, que se le llama con semilla. Se puede practicar meditación con un objeto tanto físico externo como interno. Hay escuelas, por ejemplo, el Tantra, que enseña formas de meditación con visualización de deidades. Se puede practicar la meditación que se le llama sin semilla, por ejemplo, en algunas formas de budismo zen, se practica una meditación en la cual no se enfoca en nada en particular. Entonces, abarca toda una serie de prácticas, ¿no es cierto? Y es un término muy amplio. Mindfulness yo considero que es una forma de meditación, fundamentalmente meditación en la acción, en la cual uno toma como foco meditativo lo que sucede, lo que acontece. De ahí su valor completamente práctico. No nos retiramos, no buscamos un espacio y un momento especiales para practicar mindfulness. Lo que quiera que sea que estemos haciendo es digno de la práctica de mindfulness. Donde quiera que estemos, nuestra atención tiene que estar ahí. Si nuestra mente se está distrayendo, porque a lo mejor lo que estamos haciendo en ese momento no es del todo entretenido o nos preocupa otra cosa, entonces recordamos traer y sostener la mente allí. Entonces, es una forma de practicar la meditación en cualquier situación y en cualquier condición. Es meditación en la acción y es una forma de meditación que no requiere ningún foco meditativo, ningún ancla meditativa particular. Yo creo que ese es el sello distintivo de mindfulness, la diferencia con respecto a otras formas en las cuales sí se toma un objeto para la meditación, ¿no es cierto? O bien se mantiene una meditación con algunos requisitos particulares. Por ejemplo, en el Zen, en el budismo, hay una forma de meditación que no es referida o enfocada a ningún objeto en particular, pero que requiere mantener una postura muy definida, y es esencial el sostenimiento de esta postura como parte de la práctica. Esto no ocurre en mindfulness, ¿no es cierto? Además, como decíamos, no es necesario ningún tipo de preparación especial ni de ambiente especial. Estamos caminando por la calle y podemos estar practicando mindfulness, estando atentos a lo que acontece, no permitiendo que nada nos distraiga o nada absorba completamente nuestra atención. Lo cual, por otra parte, en estos tiempos que vivimos, puede ser muy, muy positivo, muy práctico, como medida preventiva. Walter, hay otra pregunta en Facebook que dice si solo con atención a la respiración o hay más pasos. El material que yo he leído, en particular algunos libros de monjes budistas, Theravada, mencionan la práctica de enfocarse y concentrarse en la respiración. Puede haber alguna técnica que incluya alguna serie de pasos, sinceramente no la conozco, pero según lo que yo estudié, una de las prácticas que estos monjes promueven es justamente sentarse y observar la respiración, nada más que eso. Y todo lo que surja, que obviamente para cualquiera de nosotros vamos a ponernos a pensar en lo que hicimos, en lo que tenemos que hacer, en el ruidito que se escucha y que nos distrae, bueno,
todo eso, a pesar de todo eso, poder mantenerse enfocado en la respiración. De esta manera la respiración se convierte en lo que un texto denomina ancla meditativa. Estamos anclados ahí en la respiración. Cualquier cosa que pase a nuestro alrededor, como un bote que justamente está anclado y se mueve, se sacude un poco, pero no se desplaza del lugar. Si podemos sostener este ejercicio unos minutos, desde luego que es una gran práctica en el manejo de la atención, ¿no es cierto? Walter, la persona que te hizo una pregunta sobre Tai Chi también agrega otra pregunta y dice, ¿se llega al grado de sentir la energía y de ser esa misma energía, verdad? Con respecto a la práctica de Tai Chi, sí, justamente uno de los aspectos muy bellos que tiene es ese justamente, que uno cuando logra hacer los movimientos con la relajación necesaria, con el estado de tensión relajada, puede sentir cómo la energía fluye a través del cuerpo y entonces la atención puede volcarse allí y hay una identificación con ese flujo de energía o puede haberla. En mindfulness lo que se busca es, si ha de haber alguna identificación, ha de ser con la atención misma, porque todo lo que ocurre, ya sea flujo de energía, pensamientos, sentimientos, etc., todos son dhammas, todos caen bajo la categoría de fenómenos externos. Entonces, nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser, está detrás de la atención. Podríamos decir que la atención es la extensión de nuestro ser verdadero, la extensión de nuestro espíritu, la luz de nuestra conciencia profunda. Entonces, si hemos de identificarnos con algo, podemos identificarnos con la atención misma. A veces es muy difícil, como propone el Zen, mantener, y otras escuelas, una mente totalmente libre de identificaciones, como que la mente siempre necesita estar sobre algo, agarrarse a algo, ¿no es cierto? Y en este sentido, en mindfulness, lo que se plantea es una identificación básica con la atención. Podemos pensar, si es una imagen que nos sirve, que nos es útil, que somos lo que atiende. No digo el que atiende porque la práctica tiene que tender hacia una despersonalización. Todo lo que sea personalización constituye una interferencia en el flujo de nuestra atención, en lo que pueda ser la expresión de nuestra conciencia más profunda. Entonces, lo que buscamos a través de la práctica es una despersonalización, es decir, una disolución de esos límites que a veces mantienen nuestra conciencia, o la porción de conciencia que estamos utilizando, encerradas como un yo que piensa y siente de determinada manera. Entonces tenemos que buscar liberarnos, eso es lo que nos plantea la práctica de mindfulness, desidentificarnos de ese núcleo egoico, y esto es a lo que se refiere el proceso de despersonalización. El observar todo lo que sucede, o por ejemplo en el caso de la práctica del Tai Chi, en nuestra práctica particular, observar por ejemplo el flujo de la energía y sentirlo, es una excelente forma de meditar sobre algo, y en este sentido es importante despersonalizar el proceso, es decir, no sentirnos protagonistas de lo que está sucediendo. Si sentimos la energía que fluye, ese debe ser nuestro foco meditativo, energía que fluye. Porque si nosotros pensamos, estamos nosotros experimentando el flujo de la energía, o cuánta energía está fluyendo a través de mí, obviamente estamos boicoteando nuestra práctica. Todo aquello sobre lo cual nuestra atención se pose debe ser comprendido como un fenómeno que no es lo que nosotros somos en nuestro nivel más profundo. Entonces debe ser observado y contemplado sin un sentido protagónico. A eso apunta, o debe apuntar toda práctica espiritual, ¿no es cierto? Virginia de Rosario
hace una pregunta y dice, un niño pequeño que juega concentrado, ¿realiza mindfulness espontáneamente? Sí, yo creo que sí, completamente. En ese sentido, cuando somos niños tenemos muchas capacidades que vamos perdiendo, lamentablemente. Cuando un niño se concentra en el juego y uno los ve ahí que están, pero totalmente absortos, sí, de hecho, están practicando mindfulness desde ya. Tenemos esa capacidad, pero lamentablemente la perdemos. Nuestras mentes van ocupándose de más y más cosas, identificándose con determinados aspectos, con determinados patrones, formas de ser, de expresarse, y bueno, todo ello se convierte en un cúmulo que después, como una personalidad adulta, manejamos. Entonces perdemos esa capacidad de absorbernos, salvo cuando hacemos alguna actividad que nos interese mucho. De hecho, un juego saludable puede ser una buena práctica de mindfulness. Una actividad deportiva puede ser una buena práctica de mindfulness cuando no hay un sentido personal detrás de ello. En ese sentido, cuando buscamos ganar una competencia, sobresalir en algo, entonces no se convierte eso en una práctica de mindfulness genuina, porque es como el ejemplo que dábamos al principio, si bien estamos atentos y tenemos la atención allí, pero esa atención está sostenida por un fuerte factor personal, y entonces ya no nos sirve como sendero espiritual. Nos puede servir como herramienta práctica, pero no como sendero espiritual. O sea, no es un mindfulness auténtico. Así que, bueno, sí, como decía un maestro, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a volver a ser como niños. Y Alexis dice, gracias ante todo. Si somos ese observador de lo observado, ¿de qué forma monitoreamos o llegamos a sentir a ese observador? Bueno, esa es una pregunta muy profunda. ¿Cuál es el observador final? De hecho, esto podría ser respondido dentro de la corriente del Vedanta. Se diría que cuando se llega al final del camino, que bueno, no lo puedo expresar por experiencia propia, pero lo que nos dicen los maestros es que no hay observador final, hay proceso de observación. En todo caso, si hay un observador final, este no es individual. El observador final se encuentra cuando el que está observando pierde su identidad. Que justamente esto es un sendero que puede llegar a recorrerse iniciándolo con la práctica de mindfulness. Cuando a través de una atención sostenida se logra diluir completamente los contornos del yo, entonces ya no hay alguien que observa y lo observado. Y entonces solo hay un proceso de observación. Solo hay, en todo caso, un observador que ya no está en ninguna parte y está en todos lados. Esto de hablar así con términos aparentemente contradictorios no es algo que se haga como para decir algo extravagante, ¿no es cierto? O que pueda ser notable. Es algo necesario porque cuando uno habla de estos estados, nos dicen aquellos que han llegado, que están más allá de la mente por completo. Entonces, si uno dice una cosa respecto a esos estados, está faltando a la verdad. Entonces tiene que decir lo opuesto, porque entre los dos, en la síntesis de esos aparentemente opuestos y irreconciliables, está justamente ese estado que no se puede explicar con términos mentales. Entonces nos encontramos con ese tipo de paradojas y de aparentes contradicciones. No hay observación, pero no hay observador. Esto es como los koan, ¿no es cierto?, que se dan a través del budismo Rinzai, aquellas expresiones que de alguna manera nos obligan a detenernos en nuestro análisis mental
y que este quede suspendido, y si tenemos la suficiente fortuna o si hemos hecho la suficiente práctica, podemos ahí tener una inspiración que nos permita visualizar aquella verdad que estamos buscando, o sea, comprenderla. Y cuando es comprendida, uno se da cuenta de eso, que no puede ser expresado en términos de la mente. Entonces, con respecto a la observación, sucede eso. En realidad, se nos dice que hay un único observador, el Atman. Y nosotros somos ese Atman. Entonces, somos el observador final. Pero ocurre que el observador final no está en ningún lado, pero está en todas partes. Es curioso ver cómo este tipo de paradojas se presenta en todas las corrientes espirituales a través de todos los practicantes genuinos. Estaba recordando, en una ocasión la entrevistaron a la Madre Teresa, y entonces el periodista le pregunta: ¿y usted cuando reza, qué le dice a Dios? Y ella le contesta: yo no le digo nada, solamente escucho. Y entonces el periodista le pregunta: ¿y qué le dice Dios a usted? Y la Madre Teresa le responde: él no me dice nada, solamente escucha. Si no entiendes esto, yo no puedo explicártelo. Ahí tenemos de labios de una monja cristiana una excelente enseñanza al mejor estilo budismo Rinzai, ¿no es cierto? Son necesarias alusiones a esos estados que solamente pueden comprenderse cuando uno ha llegado a algún grado de inhibición de las modificaciones mentales. Relacionada con esa pregunta, Rita hace otra pregunta y dice: ¿sería como que es lo mismo el observador, lo observado y el proceso de observar? Sí. De hecho, los maestros eso es lo que enseñan, que no hay diferenciación. Toda diferenciación se produce al nivel de la mente. Cuando el practicante logra trascender el nivel de la mente, entonces ya encuentra que no hay diferencias. Observador, observado y proceso de observación son una misma cosa, lo cual es inentendible, ¿no es cierto?, si lo analizamos desde el punto de vista mental. Pero sí. Esa es la forma en que los maestros describen el estado final. Walter, acá Iriana dice: buenas tardes, me recuerda a un texto de Eckhart Tolle, El poder de la hora. ¿Puede estar relacionado? Y yo te agrego, ¿puede tener que ver con lo que vos vas a hablar el sábado que viene? Sí, justamente. Bueno, lo que apuntan estas enseñanzas es a la imperiosa necesidad, si queremos tener algún grado de acercamiento a la verdad, de mantenernos en el presente, ¿no es cierto?, en lo que llamamos el ahora. El punto es, por ahí, estudiar un poco qué entendemos por ahora. Parece algo muy obvio, pero puede ser interesante explorarlo, porque esta exploración puede ayudarnos justamente a tener una comprensión que nos ayude a mantenernos en el ahora. Tenemos que llegar a una noción del ahora más allá de la que la mente puede tener en forma superficial. El ahora muchas veces, como decía, con respecto al presente, vivir el presente, ¿no?, que sostiene como enseñanza el mindfulness, lo identificamos con el momento, pero va mucho más allá de esto, porque en realidad no hay momentos, es la mente la que divide secuencialmente en momentos. De hecho, se dice que el tiempo es una forma de percibir que tenemos debido a nuestras limitaciones, a las limitaciones de nuestro estado de conciencia y de nuestras capacidades cognitivas, pero que en sí el tiempo como factor no tiene una verdadera existencia. Esto es incluso sostenido por algunas teorías físicas. Ahí Ronald dice: buenas tardes, las técnicas meditativas en el budismo tienen finalidades inmediatas: calmar la mente, observar los pensamientos que discurren como jauría de monos y dejarlos ir.
no aferrarnos a ellos, etc., para alcanzar la atención plena en la vida diaria, no solo cuando estamos sentados, zazen, etc. Y finalidades, meta, entre comillas, alcanzar la iluminación, despertar, salir de la rueda del samsara, etc. Algo equivalente hay en la contemplación en la mística cristiana. El mindfulness es una criatura occidental sin los propósitos del budismo. Lo que conocemos como mindfulness, sí, yo creo que se resume en un compendio de técnicas que tiene como finalidad optimizar nuestras capacidades cognitivas y por ende nuestro desempeño. Esa es la presentación moderna de mindfulness. Pero, como decíamos al comienzo, esto abreva de las auténticas fuentes espirituales o de las enseñanzas budistas en este caso, que tal como el Buda mismo lo expresa, tienen como finalidad purificar a los seres y liberarlos del sufrimiento y posibilitarles alcanzar el nirvana o nirvana, ¿no es cierto? Ese estado que no es un estado, en realidad está más allá de los estados. Ese logro final que se obtiene cuando ya se ha realizado, ¿no es cierto?, la completa ilusoriedad del yo. También esto apunta a que a través de la acción espontánea, es decir, a través de una acción que se inspira en los niveles más profundos de la conciencia y no en una actividad razonadora y especulativa de la mente, se puede obtener una liberación. Esto es justamente lo que plantea la corriente que se conoce como Karma Yoga o Yoga de la acción. Es la realización de la acción, pero a través de un marco cognitivo en el cual no hay un yo que tiene apetencias, no hay un yo que ahí interfiere con duda, con temor, con necesidad de ver un resultado y con cualquier otro factor puramente egoísta. Cuando la acción puede realizarse de esa manera, lo cual puede lograrse únicamente cuando se pudo conseguir suficiente aquietamiento y depuración, ¿no?, de los procesos mentales, emocionales, etc. Entonces la acción se transforma en algo liberador, ¿no?, en algo que discurre espontáneamente y es justamente un sendero de liberación. En eso se basa o en eso se enfoca particularmente el Karma Yoga. El mindfulness apunta a que nuestra acción sea, depende de la presentación que veamos del mismo, ¿no es cierto? Si nos adherimos a la presentación moderna, en realidad lo que busca es que la acción sea eficaz. Para ello, ¿qué necesitamos? Que todo aquello que nosotros hemos aprendido y entrenado pueda surgir en el momento requerido. Y para eso entonces tenemos que asegurarnos de tener un estado lo suficientemente atento, que nada nos esté distrayendo y que nada interfiera con esa acción eficaz que puede surgir si hemos estudiado y entrenado para ello. Y si no lo hemos hecho, que podamos responder de la mejor manera posible de acuerdo a lo que en ese momento seamos capaces de realizar. Entonces, lo que busca el mindfulness como presentación moderna es eso, es una optimización cognitiva, es una cierta independencia de procesos psíquicos que puedan restarnos eficacia. Ahora, si nos atenemos a su verdadera fuente, ¿no es cierto?, a su origen espiritual, lo que se busca a través del mindfulness es poder liberarnos del samsara, liberarnos del sufrimiento, lo cual se consigue a través de la liberación de toda falsa identificación. Walter, acá estaba mirando para lo que se va a presentar el próximo sábado, que es la dimensión de la hora. Va a estar a cargo tuyo. Pero estaba mirando, nos queda una preguntita de Facebook, que es, y esto sería como para cerrar,
Si el tiempo no existe, entonces, ¿cómo usted explica las diferentes etapas de la vida? Muchas gracias. El tiempo no existe desde un punto de vista absoluto, pero sí existe desde un punto de vista relativo. Esto, bueno, si nos atenemos al marco de la física, un poco se puede explicar con algunos símiles. ¿Vieron esos libros que hay que tienen figuras dibujadas de un personaje en distintas posiciones? Y cuando uno deja correr las páginas, entonces es como que ese personaje se va moviendo. Pero en realidad no es que nadie se mueva, sino que en todo caso hay un desplazamiento de páginas, pero no hay un personaje que se está moviendo, sino que hay en este caso, una sucesión de estados que se está dando. Eso es lo que ocurriría desde el punto de vista físico que sostiene que el tiempo no existe como tal. Lo que nosotros estamos haciendo es recorrer en conciencia, es decir, pasar las páginas una a otra, pero ese es el modo que tiene nuestra conciencia de interpretar aquello a lo que se enfrenta, aquello que observa. En el caso del ejemplo, hay un libro que ya tiene todo, tiene toda la secuencia que ese personaje va realizando. De la misma manera, de alguna forma, todo lo que ocurre ya estaría en un bloque, en este bloque que llamamos universo. Lo que hacemos a través del proceso consciente es ir observándolo, ir vivenciándolo. Es nuestra incapacidad de ver la totalidad la que nos limita a tener que experimentar el tiempo como tal. Por supuesto que mientras estemos en este estado de conciencia, no tenemos ninguna posibilidad de actuar como si el tiempo no existiera. En ese sentido, un maestro, refiriéndose al tema del libre albedrío, que es algo de lo que pensaba hablar en la próxima charla, mencionaba el hecho de la no existencia del libre albedrío, que es algo que las neurociencias respaldan totalmente. Y él decía, sí, pero la no existencia del libre albedrío no es una buena enseñanza, es un buen descubrimiento. ¿Qué significa esto? Que mientras estemos dentro de la relatividad, mientras no tengamos un grado de realización que nos permita vivenciar otro nivel de la realidad, tenemos que manejarnos con el tiempo, con el libre albedrío, y tal como el mundo nos presenta las cosas, ¿no es cierto? Todo esto que nosotros estudiamos es como para que nuestra mente se abra a otras posibilidades. Pero mientras no lleguemos a realizarlas en conciencia, para nosotros son solamente eso, teorías, posibilidades. Con esto entonces estaríamos culminando el tema de hoy, Walter. Muchas gracias a todos. Abrazos. Gracias. 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 Muchísimas gracias.